Jugadores como Bukayo Saka, por supuesto que no necesitan la validación de ningún personaje que les diga que son de clase mundial, mucho menos de encuestas y apreciaciones y opiniones de personas que por supuesto no están ni siquiera familiarizados con lo que ha hecho este chico y sus compañeros también, de quienes hablaremos en este video, para llegar a ese estatus que algunos seguramente le quieren negar. ¿Cómo está? Mi nombre es Gianfranco Beletic, estamos en Semana Santa y estamos hablando todavía un poco de la repercusión de lo que ha sucedido tras este partido con el Real Madrid, donde el Arsenal terminó eliminándolos después de un baile en casa y también en la suya. 5-1 fue el global, con actuaciones espectaculares que pues por supuesto para nosotros no son novedad, sobre todo la que le vimos a Declan Rice, a Bukayo Saka, Thomas Partey, algunos jugadores como Saliba, David Raya. Y por supuesto el debate se ha puesto sobre la mesa y el cuestionamiento también de qué tan lejos ha llegado este Arsenal y qué tan lejos podría llegar. Resulta que ahora somos los favoritos, ¿no? Según las casas de apuestas, según los analistas de datos. El Arsenal es el favorito, tampoco es el favorito por supremacía, sino que se están distribuyendo básicamente un 25% casi entre los clubes que participan en estas instancias, siendo el Arsenal con 28% según repito, los análisis de datos que se hacen, el favorito con ese porcentaje. Pero creo que ese debate ya lo dejamos para más adelante y sobre todo no sé si hay debate. El Arsenal lo que ha logrado lo ha conseguido en el campo. De hecho, las probabilidades de la mayoría de personas en el arranque de la llave contra el Real Madrid era bastante pesimista. Incluso yo, que no soy hincha de rival, ni tampoco que estoy de un punto de vista neutral, no fui del tan optimista como para decir el Arsenal pues va a clasificar cómodamente o va a clasificar. Incluso le di porcentajes y probabilidades de alrededor de 45%, 55%. Ya con la lesión de Magalhaes se lo bajé creo que a 40% o algo así. Y le estaba dando la ventaja al Real Madrid, porque el Real Madrid pues es un club que ha demostrado que a pesar de que no pueda llegar en buen momento, puede hacer cosas que son bastante relevantes y que acompañan todo este relato de la mística, la historia y bla bla bla. Sin embargo, el Arsenal también ha sido capaz de, en instancias adversas y en situaciones complicadas, sacar adelante y dar a relucir toda esa casta que está consiguiendo Arteta plasmar, conseguir una casta de guerreros, de combativos, de equipo que nunca se rinde y que sobre todo no se queja las adversidades que le ha tocado enfrentarse, sino que eso las encara a pechuga siempre y constantemente. Pero eso no se puede conseguir con jugadores que no sean buenos, que no sean talentosos y por supuesto tampoco sin un trabajo colectivo. Pero el Arsenal necesita, para poder llegar hasta lo más alto de la Premier League y a lo más alto de la Champions League, jugadores de clase mundial. Yo tengo categorías diferentes, incluso clase mundial para mí es una categoría inferior a la de élite, pero creo que algunos no consideran esa categoría y creo que lo consideran como lo máximo clase mundial. Igual podríamos estar hablando de jugadores diferentes, totalmente diferentes, ¿no? Como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, que escapaban por completo incluso a lo de ser clase mundial, sino que eran jugadores antológicos por los números y sobre todo por la constancia que están demostrando. Y creo yo que ese es el principal factor que reúne sobre todo Bukayo Saka con nosotros: la consistencia, la regularidad. Y Río Ferdinand no le quedó de otra que aceptar que Bukayo Saka es de clase mundial, porque en algún momento le tocó decir una barrabasada como la que dijo, que no era de esa categoría y que jugadores como Foden o Palmer sí lo eran, sin haber demostrado absolutamente nada Palmer en la vida. Y la verdad es que no ha mostrado absolutamente nada todavía. Ya era más que Bukayo Saka y el mismo Foden, que se borra siempre y sobre todo cuando juega con su selección de Inglaterra. Y en esta temporada horrorosa y en las temporadas anteriores, que han sido buenas pero no espectaculares como nos han querido vender en el relato de muchos opinólogos sobre el Manchester City, es un jugador sistema, no es un jugador diferencial por sí mismo, no es un jugador que brilla con luz propia. Bukayo Saka lo es la luz que ha guiado al Arsenal durante muchos años ya a estas alturas. Y ni siquiera ha llegado a los 25 años como para decir, pues mira, ha sido 2, 3 temporadas. No, porque lo viene haciendo desde los 17 años. Y esa constancia de crecimiento continuo es cosa que no han tenido otros jugadores y sobre todo que los mantengan ahora. Y ha quedado bastante clara cuál fue la intención de Bukayo Saka cuando intenta pincharle la pelota a Thibaut Courtois.
a Bukayo Saka iba a dar una declaratoria, se iba a enfrentar al equipo de Mbappé, de Vinicius, Rodrigo, que siempre para los opinólogos han estado por encima, pero muy por encima de Bukayo Saka, incluso el propio Rodrigo, que de verdad que no sé si ha jugado la eliminatoria, y no sé porque esta temporada se habla muy poco de él, si está teniendo una temporada buena, mala, regular. Lo cierto es que Bukayo Saka, de él nunca se ha dejado de hablar. Para bien o para mal se habla siempre de él. Cuando mete gol se habla y cuando no mete gol también se habla. Pero Bukayo Saka siempre termina silenciando las bocas de sus más fervorosos críticos. Y en este partido contra el Real Madrid pues lo demuestra, no yéndose abajo, no cayéndose y haciendo una pinchadita espectacular para el 1-0 en el Santiago Bernabéu. La celebración de lujo, la celebración de lujo, y para mí fue una declaratoria, y Bukayo Saka cada vez que se decide hacer algo y lograrlo, lo termina consiguiendo, y eso lo hace un jugador para mí de clase mundial. Su consistencia, su determinación, su calidad y su humildad sobre todo hacen que este jugador pues pueda darnos mucho todavía, de lo cual disfrutar como hinchas del Arsenal, porque Bukayo Saka se va a quedar con nosotros, eso está más que claro. Los clubes que lo pretendan saben que no tienen ninguna opción de que pueda salir, pero obviamente como el Arsenal no ganó la Premier League, como no ha ganado todavía Champions League, Bukayo Saka y ninguno de sus jugadores pueden ser elevados a clase mundial, y eso es un análisis tan precario, tan pobre, tan paupérrimo, porque entonces jugadores como Harry Kane, hasta antes de irse al Bayern Múnich para ganar su primer trofeo, pues no era de clase mundial. Un delantero que rompía las redes y que conseguía números espectaculares en un equipo tan flojo como el Tottenham, pues resulta que no es de clase mundial. Jamie Vardy, cuando fue uno de los mejores delanteros de Inglaterra, no era de clase mundial. Obviamente las categorías son muy injustas algunas porque no consideran los factores, solamente consideran cuántos títulos conseguiste y cuántos goles y asistencias has dado a lo largo de la temporada. Esto es para el montón, pero obviamente quienes sabemos todo lo que pueden dar nuestros jugadores, pues evidentemente los evaluamos de forma diferente. Porque ¿cómo evaluar a jugadores que son defensores, a centrocampistas, a porteros? No tiene ningún sentido si se va a terminar debatiendo solamente la cantidad de goles y asistencias que meta. Bukayo Saka, creo que no tenemos ninguna duda todos nosotros de que lo es. Declan Rice, para mí esta llave contra el Real Madrid ha sido consagratoria para él, para que también sea considerado un jugador de clase mundial. No, obviamente tiene categorías o hay niveles, pues no está dentro de los jugadores, los mejores jugadores de clase mundial. A nivel histórico es otra cosa, yo estoy acá hablando de presente. Declan Rice con esos 2 tiros libres, pues termina presentándose al resto del mundo, porque en Inglaterra vaya que lo conocíamos, y los hinchas del Arsenal sobre todo más, y los del West Ham, y los ingleses que acompañan su crecimiento y su proceso, pues sabían que era un jugador buenísimo, pero que haga estas cosas que hizo en el Bernabéu, dominar por completo y encima dar 2 goles que llevan y encaminan a la clasificación a semifinales, pues para mí lo consagran. Ahora le quedará pues sostener ese estatus, porque puedes llegar y tienes que sostener ese estatus. Y no son los únicos jugadores. Por ejemplo, el portero David Raya. Algunos dirán, pues, ¿cómo va a ser clase mundial? Si esto que el otro, acaba de llegar del Brentford, apenas se está encajando en la Premier League. Pero su estatus hoy por hoy está muy por encima del resto de porteros en la Premier League. Hoy por hoy es el mejor, sin duda alguna. La regularidad, la consistencia y sobre todo lo que le aporta al equipo en ataque y en defensa. Sí, en ataque también. Es algo que no tienen otros porteros en esta temporada, no han tenido otros porteros en esta temporada, respetando los galones de Alisson Becker, de Ederson Moraes y cualquier otro portero. Pues la verdad es que David Raya estaba por encima de ellos en su rendimiento. Y lo que está haciendo en la Liga de Campeones también ha sido espectacular. Ha tenido actuaciones bastante buenas, que sí, ha podido tener algunos errores a lo largo de la temporada, porque al final es humano. A mí me parece que es un portero de clase mundial que no tenía nada que envidiarle al portero del frente. Sí, que el portero del frente fue más atacado, pero esa no es culpa de David Raya. Precisamente gracias a David Raya el Arsenal puede dominar de la manera en que domina a los rivales desde su colocación en la salida del juego del equipo. Y puedo seguir con más jugadores. Gabriel Magalhães, William Saliba, me parece que también están consolidándose como jugadores de clase mundial. Y también puedo hablar de jugadores como Thomas Partey. Es un caso muy polémico, seguro para muchos. Para mí nunca bajó del estatus de jugador de clase mundial. El tema eran sus lesiones, su fragilidad, la imposibilidad de poder contar con él. Pero algo que siempre yo repetía, cada día que Thomas Partey esté sano, para mí es el mejor en su puesto. Y por supuesto no es una opinión popular, que Rodri para ustedes, seguramente para la mayoría de ustedes es el mejor del universo. Nunca antes vieron a alguien como él o como Busquets, qué sé yo. Lo de Thomas Partey ha sido
simplemente sensacional en esta temporada. Algunos obviamente no lo quieren ver y lamento decirles que pues Arteta sí quiere que se quede. Lo siento, muchachos, Arteta sabe el valor que tiene Thomas Partey en el equipo y el valor que tiene como jugador de fútbol si es que está al 100%, sobre todo desde el tema físico y también mental como ahora lo está haciendo. No puedes dominar el medio campo del Real Madrid, del PSV Eindhoven y de los equipos que hemos dominado a lo largo de este torneo sin un jugador de su categoría que ha estado hoy en el medio campo, ahora en el medio campo, pero también haciéndolo desde el lateral derecho y mostrando el gran nivel y la capacidad de adaptación que tiene para ello. Me parece que todavía hay algunos jugadores para llegar a esos niveles, caso Odegaard, el caso Gabriel Martinelli, Mikel Merino, Kai Havertz. Me parece que son jugadores que están muy cerca seguramente de llegar ahí, pero creo que en el caso, por ejemplo, de Havertz, sí la crítica va un poco más allá porque al ser delantero pues se le exigen más números, pero no se valora su trabajo. Veremos cómo le va en el resto de temporadas. Así que, muchachos, este video era básicamente para tratar de participar de este debate que, verdad, a veces parece inútil, pero creo que es válido hablar y sobre todo salir en defensa de los nuestros, no porque sean jugadores del Arsenal y yo sea hincha del Arsenal, sino porque en temas de fútbol pues ¿quién tiene la razón? Absolutamente nadie. Y esta es nuestra razón, estas son nuestras verdades y nuestros jugadores. Algunos dirán, ¿y cómo es posible que tengas tanto jugador de clase mundial y no hayas sido campeón? Hermano, el Arsenal derrotó al Real Madrid de los Galácticos, no fue campeón esa temporada. Y después hubo un Real Madrid pues, que termina siendo campeón con Joselu, que es el jugador de clase mundial. Esto es fútbol y si quieres comprenderlo y llevarlo a un análisis barato y básico, es tu problema. Nosotros no lo haremos. Vamos a Arsenal, resucitaremos con todo este domingo para ganar la Ipswich Town, ¿sí o no? Y bueno, prepararnos poco a poco para el partido contra el Paris Saint-Germain, donde seguramente se dice que jugadores como Desiré Doué o Barcola son jugadores de clase mundial, pero Bukayo Saka todavía no está en ese estatus, ¿verdad? Nos vemos, muchachos. ¡Vamos, Arsenal! Ya dejen de llorar.